Buenas tardes, Iñaki. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Iñaki Jáuregui. Iñaki es nacido en Barcelona, aunque es donostiarra realmente. Él estudió Derecho y Empresariales, las dos carreras, como bien remarca, porque en aquellos tiempos era lo que correspondía en la Universidad del País Vasco. Trabajó de gerente en empresas industriales y después se instaló por sí mismo como asesor y abogado. También llegó a ser administrador concursal. Desde el 2015 se ha dedicado especialmente a asesorar en responsabilidad penal de empresas y bueno, pues recientemente ha creado una empresa que se llama Lex Program. ¿En qué consiste esta empresa, Iñaki? Pues vamos a ver, hay un camino que es desde el mundo del año 2015-2016 que llegamos al compliance penal. Llegamos al 2018, entra en vigor el 25 de mayo del 2018, entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, y a mí una de las cosas que me sorprendió es que ninguna empresa de las que trabajaban con datos había leído y había desarrollado e implementado el Reglamento General de Protección de Datos. Y algunos clientes, ¿no?, se dirigen a mí y entonces me piden, pues bueno, que elabore, pues en aquel momento todo el mundo estaba asustado, ¿no? Tenían que regularizarse y me piden que les elabore, ¿no?, que les elabore unos textos adaptados al Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues lo hago y en ese momento con mi primer contacto, me doy cuenta de que existe un nicho, de que, disculpa, bueno, entonces llega el 2000, sorprendentemente ninguna de las empresas de protección de datos se había puesto en marcha, ¿no? O sea, de las locales. Entonces, bueno, pues tengo que hacer precisamente unos textos, ¿no?, para páginas web. En ese momento ya veo un nicho en cuanto a la redacción de textos, ¿vale? Pero veo también un problema con los banners de cookies y que hay un incumplimiento general, ¿no?, en materia de banners de cookies. Entonces decido, ¿no?, pues bueno, pues vamos a hacer, ¿no?, o sea, una empresa, ¿no?, o sea, que se llama Lex Program para, pues bueno, pues eso que sabía yo hacer, ¿no?, o sea, que era hacer la implantación de planes de prevención del delito por un lado o de programas de compliance, que luego también ocurre una cosa, que en general en la industria guipuzcoana todo el mundo, ¿no?, o sea, que es una empresa más industrial, aparte de los riesgos financieros, ¿no?, o posibles blanqueos de capitales o posibles pues manipulaciones contables, etcétera, y algunas de ellas con riesgos medioambientales o con riesgos urbanísticos según el sector, lo que todas tenían en común eran una deficiente organización de la seguridad de la información. De tal forma que podían cometer delitos, tanto de delitos contra la intimidad, por mala custodia, mala praxis, negligencia en los sistemas de gestión informática. Hoy en día ya tenemos el término ciberseguridad, y cometer los delitos de daños informáticos, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues con todo esto, pues creo Lex Program con un ánimo muy ambicioso, que era, en principio, realizar una plataforma de compliance donde modularmente se fueran integrando módulos y bueno, y poder llegar a hacer sistemas de compliance, de blanqueo de capitales, pues de forma integrada y siguiendo unas normas, porque también en aquel momento concurría que no había ningún software específico diseñado, ¿vale? Esos módulos serían pues tipos de niveles de protección No, son módulos, o son módulos que se vas diseñando y se van incorporando en la plataforma, de tal forma que al final obtienes un sistema de gestión, ¿vale? Entonces, llegó, bueno, vemos un nicho, observamos un nicho y entonces, pues en aquel momento no había nada en el mercado. O sea, parece mentira, es hace 2 años y medio, ahora hay un montón de cosas, pero en aquel momento no había nada y entonces, pues bueno, somos de los primeros en empezar a trabajar. De forma inconsciente porque, claro, hago Lex Program,
con un futuro, ¿no? Un socio, ¿no? Un informático que es un amigo, ¿vale? Y bueno, y entonces, Ujú. bueno, sigue siendo amigo, ¿no? Pero al final, esta persona, ¿no? O sea, de alguna forma, eh, me daba a entender que no era difícil, ¿no? Lo que es el mundo de Internet. Luego yo he visto muchos fenómenos y una cosa es vivir en Internet o vivir un poco de Internet y otra cosa es hacer las cosas bien en Internet, ¿vale? Ujú. He aprendido por el camino que así, cuál es el ámbito de tu negocio, el ámbito geográfico, así es como tienes que ser de excelente para poder Ujú. llegar. Y puedes tener los mejores productos y puedes no llegar, porque depende de muchos factores. Pero bueno, esto lo Ujú. hablaremos más tarde, ¿vale? Ajá. Pero ese es el ánimo, que dices, pues un nicho, dices, bueno, esto parece fácil, ¿no? Te lo ponen fácil porque yo en aquel momento de conocimientos informáticos prácticamente cero, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y entonces y me lo ponen relativamente fácil. Me digo, bueno, pues bueno, vamos a aprovechar. Yo creía que, y había llevado temas, algún tema contra, ¿no? O sea, por la dificultad de no hacer bien un software informático, ¿no? Representé al Colegio de Administradores de Fincas, ¿no? O Ujú. sea, pues porque habían contratado un software informático y no se lo, y no, por 30.000 euros no se lo hicieron bien. Entonces, bueno, decía, bueno, pues no sé, no era tan difícil. Hoy en día sé que es muy complejo. Hay programadores front, programadores usabilidad UX, ¿no? Tienes maquetación, ¿no? Tienes que hacer un mockup, ¿no? O sea, Ujú. tienes blockchain, tienes ya Big Data, tienes Analytics, tienes gente de arquitectura. Pues esto es como en el mundo de la abogacía, que al principio, que cuando no conoces todo el mundo, te parece que un abogado no debe de saber de todo y verdaderamente hay abogados que, y más, ¿no? La especialización en el Ujú. mundo de los sistemas computacionales es más fuerte Ujú. que en el mundo de los abogados, porque siempre están los abogados generalistas, digamos, que o Ujú. sea, ¿no? Son como los patos que sirven para, pues bueno, pues más o menos para nadan, vuelan, ¿no? Andan, no de una forma muy precisa, pero como se aplica la ley, los hechos son los hechos, pues bueno, pues obtienes un buen resultado, ¿no? Ujú. Y en este caso necesitas la excelencia. Sí, sí, sí. Y cuando ya te metes a hacer cosas tecnológicamente avanzadas, Ujú. hay que ser todavía más excelente. Y Ujú. cuando ya son cosas que no existen y que son vanguardia, pues todavía no vale cualquiera. No vale cualquiera. Pero Ya. bueno, esto lo he aprendido por el camino, ensayo, error, ensayo, error. No, Ujú. no hay más. Sí, sí, sí. Bueno, entonces decides aprovechar este nicho, montar una empresa, hablas con tu amigo informático, os reunís y decidís hacerlo al 50% o ¿cuál fue el reparto? En principio iba a ser al 50%, Ujú. ¿vale? Pero bueno, como era una idea mía, ¿no? O sea, mía, ¿no? Y yo no, tengo un problema, un componente tonto, un componente ético, ¿no? Ujú. Eh, normalmente, eh, normalmente se dice, ¿no? O sea, que el primer dinero que tiene que venir es de, ¿no? Family, friends and fools, ¿no? O sea, tontos, Ujú. amigos y familia, ¿no? Correcto, Entonces, sí. bueno, yo Ujú. no soy un niño, por lo tanto, algo de dinero tenía, ¿no? Ujú. Y digo el componente tonto porque cuando haces una inversión y apuestas por algo, puede salir bien y puede salir mal. Y Ujú. yo lo que no quería es que ni mis amigos, ¿no? Pues, ni captar a tontos que pusieran dinero cuando algo podía salir Ujú. mal, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues teniendo ese componente tonto, en principio iba a ser a medias, pero luego, pues por lo que son las cosas del trabajo, etcétera, los compromisos, las vinculaciones y todas estas, pues bueno, pues al final no estuvo y bueno, pues me quedé yo con mi mujer. Ujú. Es lo que hay, ¿no? Entonces, Vale. pero bueno, no, o sea, perdió un poco de tiempo, llegamos a un acuerdo económico y ya está. Y Ujú. seguí yo, pues bueno, pues simplemente porque mi compromiso era muchísimo mayor. Ya. Ujú.
Vale, entonces pudisteis hacer el desarrollo informático a pesar de que el Sí, no, socio... sí. Bueno, con el desarrollo informático, la parte, vamos a ver. El problema de los banners de cookies en el año 2018, ¿no? Desde el 25 de mayo del 2018, es que ninguno bloqueaba. Ninguno bloqueaba las cookies de verdad. ¿Vale? El más avanzado por aquel entonces era Cookieboot y había problemas para bloquear a Google. Ujú, ¿Vale? Y entonces, pues bueno, pues me pongo a ello primero con una persona aquí en Guipúzcoa, ujú, ¿no? La persona pues tenía, lógicamente, y también con un desconocimiento y una planificación de creyendo que costaba poco, ¿no? De ujú. tiempo, dinero. Entonces, bien, Suele pasar. Ujú, luego, esta persona pues no me estaba entregando las cosas en los plazos que yo quería. Me recomiendan un programador, ¿no? O sea, en este caso, pues bueno, del mundo WordPress de Cádiz, ¿vale? ujú, Entonces me voy con ese programador, ¿no? ujú, Tampoco. Luego paso, ¿no? O sea, al final tengo que resolver con él porque era incapaz de resolver el problema. Luego paso a una empresa guipuzcoana. La empresa guipuzcoana avanzamos en cuanto a maquetación, en cuanto a diseño, en cuanto a usabilidad y funcionalidades, pero no consigue finalmente bloquear los scripts de seguimiento y a Google. ujú, Y finalmente me acuerdo de que tenía un amigo, ¿no? Un amigo también aquí en Guipúzcoa, que en su día hizo un antivirus y que digo, joder, que es un friki y voy a tocar la puerta y es en ese momento cuando consigo hacer verdaderamente un programa que bloqueará a Google y los skis, ¿vale? Eso es en cuanto al producto Less for Web, ¿no? Que lo que hacemos además es en el ujú, es evolucionar ya desde, yo creo que se presenta la solicitud de patente el 13 de marzo del 2020, pues porque, claro, íbamos a hacer, mi diseño es absolutamente jurídico. Entonces, cuando diseñas algo jurídicamente, ves que nadie cumple la ley, dices, esto tiene que cumplir la ley, pero ujú, escrupulosamente, ¿no? Por muchos motivos, por motivo ético, motivo legal y porque motivo de seguridad de la propia persona. ujú, Entonces, en aquellos momentos, ningún banner configurador de cookies cumplía la ley. Hoy tampoco, solamente uno, el nuestro. Y ni siquiera eso. Ahora, esta afirmación la dejo entre comillas y la dejo en solfa, porque la resolución está recurrida, ¿vale? Porque el 21 de enero la autoridad de control belga emitió una resolución, no sé si tendrás conocimiento, en la que declara ilegal los protocolos y los banners de consentimiento y el sistema de captación del consentimiento de la IAB y del protocolo TCF, ¿vale? Que son las ujú, subastas online y cómo se producen las subastas online porque se producen tras la perfilación y el seguimiento y el rastreo de los usuarios. ujú, Entonces ha declarado todo el sistema ilegal. Y a lo que en su momento dijo Sputnik, que es el abogado europeo, a lo que dijo el Tribunal de la Unión Europea en el caso Planet, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Planet 49, de cómo debían demostrarse y configurar la información sobre las cookies, ha añadido una serie de ujú, consideraciones ujú. que lo hacen muy difícil. Nosotros somos los que cumplimos todo, pero lo hacen mucho más complejo para cumplir. Y bueno, nosotros pues esta mañana hemos tenido una reunión, mañana otra, ¿no? Lo estamos hilvanando para ver si lo podemos tener en 4, 5, 6 meses. ¿Quién es el cliente de este programa que hicisteis entonces? Todos, Todos. todos, todos. Es que eso Pero, lo hemos, claro, pero el problema es el desconocimiento. pero exactamente el cliente es todo aquel que tiene una página web. Todo aquel que tiene una página web y quiere Vale. cumplir la ley. Y para cumplir la ley necesita un programa que permita al usuario bloquear las cookies de la web, ¿no? No que permita, que impida. Es que ya no es bloquear, es Ujú, impedir la descarga de cookies. Impedir la descarga de cookies hasta que el usuario haya consentido. ujú.
solamente se pueden descargar las cookies que sean necesarias, y las de personalización. Entonces, digamos que esta es una norma que existe, pero que no se cumple generalizadamente y que nadie persigue. No, sí, se persigue, ¿eh? O sea, Se vamos persigue. a ver, a Google le han multado por una deficiente con 170 millones de euros, si no recuerdo mal, en la CNIL francesa. Sí, ¿Vale? pero a los pequeños, a las webs normales no les persigue nadie, ¿verdad? Salvo que alguien te denuncie. Ya. Es decir, ¿y quién te denuncia? La competencia. Ujú. ¿Vale? Pero en realidad muchísimas webs lo tienen bastantes cosas mal, muchísimas, pero prácticamente el 99%. Si me pongo a mirar, no, hoy en día tenemos un formulario que estoy preparando, un formulario de denuncia rápida, ¿no? Para, pues bueno, para facilitar, ya se lo voy a facilitar a una asociación de privacidad, ¿no? Entonces, pues porque al final, no, o sea, yo no puedo denunciar, pero bueno, que si hay alguien que quiere denunciar, que denuncie, pero en realidad ¿has oído hablar del capitalismo de vigilancia? Ujú. ¿Vale? Y eso no quiere decir que sea anticapitalista, ¿eh? O sea, Sí, porque sí, creo en sí. la economía de mercado, ¿no? O sea, vivo en una economía de mercado y creo que la economía de mercado es más eficiente. Pero si se persiguiera más, evidentemente se cumpliría más, ¿no? Es evidente que la letra con sangre entra, ¿vale? Bien. Entonces, Entonces, un hecho real es que no se persigue mucho. Y por eso, ¿no? ese es el problema. Ya. Pero no estás exento. Y luego el desconocimiento, ¿vale? Ujú. José, ¿has mirado los últimos vídeos que estamos subiendo a internet para poner en marcha En una su día sí, campaña? pero como esta entrevista la concertamos hace mucho ya. Pues, eh, pues mm, mírate los vídeos, hay alguno muy impactante. No sé si han puesto con la palabra tengo cáncer, ¿no? O sea, no sé, míralo, hay mm, alguno que está. Los estamos subiendo para preparar una campaña del respeto, sobre el respeto, ¿no? Y me mm, los van subiendo y no tengo mucho conocimiento, o sea, no tengo tiempo para mirarlos, pero hay uno que es muy fuerte que dice tengo cáncer. ¿Y qué? ¿No? ¿Por qué me sigues? ¿No? Más o menos, ¿eh? ¿Por qué me sigues? ¿Qué te interesa a ti? ¿No? mm, Porque cuando una persona tiene cáncer, te voy a recomendar que mires por curiosidad un documento que lo encuentras en la web que se llama mm, mm, taxonomy.xls. mm, ¿Vale? O sea, taxonomy. Es la taxonomía de categorizaciones que nos hacen por nuestra visita web la IAB, que es mm, la International Advertisement Board, ¿no? O sea, mm. consejo, es una Sí, sí, sí. americana, La patronal de las agencias de publicidad. Sí. exacto, Mm, ¿vale? Donde están todas. Está Google, está mm. Facebook, están todas ahí, ¿vale? El presidente en España, por cierto, es de Donosti. Ah, vale. Si lo sabías. No lo sabía, no lo sabía, Sí, sí, ¿vale? sí. Entonces, fíjate, taxonomy. Mm, Entonces, dentro de lo que es taxonomy, ¿no? mm, Tú tienes, ¿no? Cáncer. ¿Qué mm. les puede interesar? ¿Para qué? Para hacer anuncios. Pues bueno, A pues eso personas sí. catalogadas como personas que Claro, o padecen cáncer o hablan mucho de ello. claro, Mm, claro, porque yo te puedo decir que mañana te puedo vender un remedio, ¿no? O sea, un remedio pues homeopático o medicinal contra mm, el cáncer, ¿no? O ya no naturópatas, pero chamanes, ¿no? De alguna forma que se mm, ofrecen y te sacan sus anuncios, mm. ¿vale? Pagan, sacan los anuncios. Entonces, no quiero decir con esto, o el caso de la mujer que está embarazada que aborta y le siguen anunciando pañales, ¿no? O sea, pues fíjate el documento. Evidentemente tú eres un firme defensor de las regulaciones anti-cookies, ¿verdad? Yo, No hace falta que no hace falta que te lo vamos a, pregunte. Lo doy por hecho, ¿no? vamos a ver, no soy un O firme sea, defensor. tú eres un profesional del derecho y un empresario. Evidentemente, tú aplicas esa norma pues, como profesional. Pero Sí, además entiendo que entiendes la motivación por la que existe, ¿no? Que la defiende. claro, no, es que hoy, fíjate, hoy, en el día de hoy,
he leído, ¿no?, una cosa que me he quedado horrorizado. Y hoy estaba pues bueno, porque el banner este lo van a poner el Colegio de Abogados, ¿no? O sea, esto no lo pongas, ¿no? Porque esto es, tienen que llevar la junta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no. No, pero estamos entrevistándote en abierto, ¿eh? Joder, Iñaki. Vale, No me vale. digas nada, algo que no se puede decir, Vale, porque vale, vale. se está Bueno, grabando. pues, me da igual. Bueno, entonces hoy en TikTok, ¿no? Bueno, nos está grabando TikTok, nos graba los datos de las caras, ¿no? Los datos de las caras y los datos, los registros de la voz. ¿Y qué es lo que significa esto? Pues que cualquier día nos pueden hacer unos vídeos que hemos dicho cosas que no hemos dicho Ya. y que somos nosotros. Y nos lo pueden hacer todo, simplemente porque hay un operador, un programa que con un vídeo lo maneja. O sea, ¿dónde estamos llegando? Por lo tanto, sí soy un firme defensor de la ética. De la ética. No estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra, ¿no?, del uso tecnológico. Yo si quiero consentir, consiento. Yo si quiero buscar un producto, necesito no, o sea, y luego también, ¿no?, teniendo en cuenta el comercio local, pero yo qué sé, pues bueno, necesito unas mesas determinadas o quiero buscar un producto determinado y lo encuentro, ¿no? Soy el primero que quiero o que puedo desear en un momento determinado buscar un producto o comprar por internet. Soy el primero. Pero eso no quita que mis datos, cuando yo los estoy dando, ¿no?, o cuando me los están robando porque no los he consentido, los están entregando en milisegundos y en segundos a grandes multinacionales. En este caso, la mayoría son norteamericanas, ahora también están las chinas, ¿no? Hay alguna alemana, alguna francesa, alguna británica, alguna canadiense. Se los entregan en milisegundos y no sé dónde acaban los datos. Mi recorrido por mi huella digital, pero no sé ni dónde acaban, ni puedo ejercer mi derecho de acceso, ni puedo solicitar borrarlos. Por lo tanto, ¿no? O sea, ¿de qué soy defensor? De la ética, de que una persona Sí, cuando consiente, consiente, y de que se pueda articular la industria tecnológica, la industria publicitaria, se pueda articular una forma de borrado permanente. ¿Vale? Pero por matizar, Iñaki, para que nadie que nos está escuchando se lleve a equívocos, nos marcan no a nosotros como personas, sino el ordenador que estamos utilizando. Digamos que no es una marcación nominativa, sino una marcación del navegador, ¿no? Te equivocas. Te equivocas. ¿Por qué? Porque las cookies rastrean. Ahora en estos momentos cada cookie te identifica y bueno, y ya la técnica está llegando. El mismo favicon, ¿sabes lo que es el favicon? Sí, ¿Sabes sí, cómo sí. muchas veces llegas La imagencita que aparece en Vale, la... pues en el favicon están pixelando para identificarte de forma unívoca. En este caso estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que nos identifican una IP fija, que es un dato que es identificable, y un equipo, un terminal, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que algunas de ellas capturan lo que escribes. Cuando utilizas Google Fonts, ¿no? O sea, TikTok, ¿no? TikTok, el artículo que leía esta mañana, la secuencia y la forma de escribir también, ¿no? O sea, la secuencia y la forma de escribir. Algunas de ellas leen los formularios que tú escribes en la web y leen la caché y la memoria que tienes. Entonces, ¿cuántas veces ponemos en un formulario nuestro nombre en Internet? No en una sesión, digamos en 10, 20 sesiones, o escribimos un correo electrónico que se queda en la caché y se llevan el correo electrónico, los datos, nuestros contactos, las personas, si además los tenemos vinculados por teléfonos, también los teléfonos de las personas, se pueden llevar algún otro tipo de información personal y sobre todo toda tu navegación. ¿Vale? Entonces, no es solamente
no solamente el registro de la IP, y esto es en Analytics. Por ejemplo, el Analytics de Google que ha habido en los últimos 15 días, tres Sí, una resoluciones, resolución francesa bastante que ha... no, parece- tres resoluciones que la han declarado ilegal. La primera es el Tribunal no, el Tribunal, la Autoridad de Control Austríaca, ¿vale? Lo ha declarado ilegal a Google Analytics. Hubo una reprimenda del Supervisor de Protección de Datos Europeo al Parlamento Europeo por utilizar Google Analytics. Y la semana pasada el CENIL, ¿no? O sea, que es la Autoridad de Protección de Datos francesa, dijo abiertamente que Google Analytics es ilegal, respondiendo a una serie de quejas. Pero, al mismo tiempo, la Autoridad de Protección de Datos noruega y la Autoridad de Protección holandesa también han iniciado un expediente investigador frente a Google Analytics, ¿vale? Si Google Analytics solamente cogiera la IP y se la registrara y llevara el contador, que es lo que queremos todos los que tenemos una web, saber cuánta gente entra, saber si nuestras campañas han sido efectivas, lo que es un marketing, ¿no? O sea, pues todo sería estupendo. El problema es, uno, que Google Analytics se lleva esos datos y los almacena en Estados Unidos, y en Estados Unidos los europeos no tenemos derecho porque en estos momentos no existe, ¿no? O sea, tras SCRES 1 y SCRES 2 no existe un protocolo donde se garanticen los derechos de los europeos de acceso a los datos transferidos y se puedan ejercer derecho de acceso, portabilidad, borrado, los que fueran. Entonces, en estos momentos eso no lo tenemos. Ese es uno de los problemas. El segundo de los problemas es que Google lo que evidentemente tiene son fuentes de datos. Tenemos un montón de herramientas gratuitas que utilizamos. Utilizamos el CAPTCHA gratuito. Sí, Yo, ¿no? Utilizamos el Google Docs gratuito. Utilizamos las IPs, ¿no? O sea, Google Fonts, CAPTCHA, Google Docs, Google Analytics, bien, Gmail, pues buscador, sí, sí. todos esos datos combinados es darle nuestras vidas a Google. Pero bueno, a cambio nos da un servicio que funciona muy bien, ¿no? Sí, sí, y lo rentabiliza, ¿no? Diciéndole a aquellas personas que quieren vendernos, ¿no? Claro. Diciéndole, pues bueno, oye, pero Como somos y qué nos puede interesar y demás. Sí, sí. efectivamente, pero también lo puedes rentabilizar pues vendiendo, ¿no? O sea, vendiéndolo, dejándolo pasar a terceros que no conocemos, ¿no? Que no podemos acceder, no podemos limitar, ¿no? Google no tiene ningún compromiso de que va a retener los datos para él, sino todo lo contrario, que los va a compartir con Sí, sus sí. socios de negocio. Bueno, yo creo que la mayor parte de los usuarios aceptamos esto, ¿no? Como un mal menor, ¿no te parece? Yo creo que no. Yo creo que cada vez menos. Mm. Hoy, sin más, el 75% de los usuarios de Apple, 75, han preferido no compartir sus datos. Ujú. Esto quiere decir, ¿no? O sea, yo no sé si es que la gente que tiene más dinero, que tiene más recursos, ¿no? Y que se puede permitir comprar un iPhone, Son eh, también más sibaritas con sus datos, ¿no? son más sibaritas. Yo no creo que sea así. Yo creo que es una cuestión de cultura, Mm. concienciación, formación, ¿no? Ujú. Y evidentemente mi madre, ¿no? Que ya es octogenaria y que le cuesta enfrentarse a un teléfono móvil pues, simplemente para mantener una conversación, mi Ujú. madre no tiene o sea, no sabe lo que hace con sus datos. Tampoco es sujeto de interés porque no compra por internet, ¿vale? Ujú. Pero no tiene nadie ningún derecho a llevarse los datos y la vida de mi madre. Mm. Y no tiene nadie ningún Bueno, derecho. ya está claro, por tanto, Iñaki, que eres un firme convencido de la vigencia de estas normas. Sí, sí. No ha Sí, quedado ninguna duda. Sí. sí, vale. Sí, sí. Que esa era la pregunta. Sí, no, pero luego un matiz. Sí. Vamos a ver, se puede hacer lo mismo, pero ¿por qué las preconfiguraciones? ¿No? ¿Por qué existen patrones oscuros que todas las preconfiguraciones son para que entreguemos nuestros datos de forma gratuita? Porque si verdaderamente queremos entregarlos, nos hacen una configuración correcta
y nos indican en un pantallita, para seguir accediendo a nuestros servicios, ¿no? Tienes que compartirnos nuestros datos. ¿Cuántos compartiríamos? Muchos, Ujú. pero no, pero es que por defecto ya se están llevando tus datos. A veces, Bueno, eso es como una vaselina, ¿no? Para que sea más fácil de hacerlo, ¿no? No creo. no, los derechos, los derechos son inalienables. No se puede, Ujú, no se puede jugar con ellos. Los ujú. derechos humanos. Estamos hablando del derecho a la intimidad, que es un derecho humano. Bueno, ¿y qué tal os ha ido con este programa, con este software? Ya que habéis conseguido que muchas... Vamos a ver, Mm, estos son etapas, ¿vale? ujú, Entonces, nosotros venimos del mundo del derecho y hoy en día tenemos el mejor ¿no? configurador website compliance del mundo. Es el único que tiene incorporada la protección infantil, ujú, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista jurídicamente, es inmejorable, o sea, es perfecto, ¿vale? Ya te digo ujú, que el 21 de enero ha salido una nueva disposición y ya hemos comenzado a adaptarlo, pero es el más completo jurídicamente. ujú, Tecnológicamente nos ha costado muchísimo, ¿no? Llegar al nivel tecnológico de bloquear la Google, ¿vale? Ya lo tenemos hecho. De diseño, bloquear las cookies que envía Google. O las, sí, porque tienen llamadas mm, asíncronas, pero no solamente es eso, son los scripts de seguimiento también, ¿vale? ujú, El Google Tag Manager, etcétera. Bueno, pues ya lo hacemos también. Y de diseño lo hemos mejorado y en estos momentos no tenemos un diseño bonito. Y ujú, bueno, pues ahora lo que nos cuesta es que el mercado lo conozca. ujú, ¿Y qué es que el mercado lo conozca? O sea, pues bueno, pues esto es... o sea, y el otro día vi un ejemplo, ¿no? O sea, el ujú, mercado compra los coches, ¿no? En este caso, los configuradores y los banners, los compra por su belleza. Porque ujú. soy de marketing y a mí me gusta que sea pequeño, ¿no? Y que quede bien en mi página web y porque yo lo que quiero es tener la página para... Y el riesgo de multas es muy pequeño. Y entonces... Quién es el comprador? ¿El webmaster? ¿El responsable eh, jurídico? ¿El abogado? No, el webmaster. El Es el webmaster. webmaster, Mm, el webmaster, el diseñador y el mm. desarrollador. Ese Y es el que queréis que compre el producto. no es el que queremos que compre el hosting. El hosting, ajá. Sí. O sea, Amazon, No, Amazon no es un hosting para nosotros. ajá. El hosting, por ejemplo, es un Hispavista, es un Arsis, Ujú. es no, o sea, Godaddy. Empresas que alquilan servidores. Mm. Sí, Como sí, como claro. un VH en Francia. Porque o sea, vamos a ver, se necesita un SaaS jurídico. Ujú, ¿No? Todo el mundo, no, o sea, yo tengo una presentación donde ponía, bueno, ¿a qué le das más importancia en tu página web? Y todo el mundo dice, no, pues yo quiero, ¿no? Que mi página, que sea mi tarjeta de identificación, mi página de presentación. Quiero vender mis servicios a través de ella. ujú, Que tiene que ser inmejorable, tiene que estar, ¿no? Y, y tiene que ujú, cumplir la legalidad. Bueno, nadie se lo cuestiona. ujú, Esto es o sea, si digamos lo que cambia, ¿no? El RGPD es que se empiezan a cuestionar la privacidad de los usuarios, ¿vale? Pero nosotros evolucionamos, no nos quedamos solamente en protección de datos, sino nos vamos a website compliance. ¿Qué ujú, pasa con la protección infantil? ¿Cómo una página como o el hipódromo de San Sebastián, por ejemplo, que se puede conectar a sitios de, ¿no? ujú, ¿Cómo se puede tener, cómo puede tener una página que no, donde los niños pueden entrar y ver las apuestas ujú, no se puede apostar directamente porque se lleva a otras, pero ujú, o entras en un Eroski, ¿no? Entras en un Eroski y te enseña la botella de whisky, ujú. ¿no? Ya. O vas a un estanco y te enseña el tabaco. Ujú, O una página de loterías y no tienes ninguna medida de protección infantil. ¿Y qué es lo que dice la ley? Pues que se deben de adoptar medidas de protección infantil. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras no se denuncie, pues no pasa nada, pero cuando se denuncia, las multas son gordas. ¿Y quién te denuncia? Pues normalmente el cliente cabreado o el competidor. ujú. Pero bueno, pues ya llegará. Ya. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Eroski, que has mencionado, ¿quién sería el cliente vuestro? Eroski. Sí, pero dentro de Eroski, es una organización muy grande, imagino que no estás pensando en el consejero delegado. No, pues para Eroski.
¿no? Tendríamos que ir a hacerlo saber jurídicamente a compliance officer. Ujú. Hacerse- Esa figura existe en muchas empresas ya, compliance officer. Bueno, se va incorporando. Se va incorporando en Ujú, aquellas empresas de más de 50 trabajadores. ujú. ¿Vale? Pues bueno, pero los que me Es- digan, pero bueno, no vamos a ser nosotros los primeros. bueno, las empresas que tienen más de 50 trabajadores tienen tantas obligaciones que yo creo que les conviene quedarse en 49, ¿eh? Pues bueno, yo ya sé de alguno que tiene dos empresas para que no, para Claro. no pasar Es, de 50. bueno, eso estará muy extendido. Sí. En el gremio de la construcción, bastante, Ujú, ujú. bastante. Claro. ¿Vale? Entonces, Bueno, entonces, vuestro sistema verifica el tema de las cookies, sí, verifica las medidas de protección infantil que me has dicho que también se han adoptado, sí. verifica, entiendo que la protección de datos, en La el protección sentido de que haya pe- una... permite además el ejercicio directo de los usuarios sobre sus consentimientos. Entregamos un recibo de consentimiento normalizado, modelo estándar ISO 29000, ¿no? 184, que Ujú, creo que somos los únicos que lo hacemos también. ujú, ¿No? O sea, gente que trabajó para ese modelo estandarizado de formato de consentimiento y somos los únicos que lo hacemos. ujú, Y, y bueno, y eso por un lado, pero luego tenemos otra función. Bueno, las edades son ujú. dinámicas y se adaptan por cada jurisdicción. Es Ajá. decir, y tenemos segmentados aquellos sectores de comunicación audiovisual eh, sobre los cuales se restringe las edades, o sea, se restringe el acceso. Es decir, Ujú, distinguimos alcohol de baja graduación, alcohol de alta graduación. ¿Por qué? Porque hay países en ujú, Europa, pues me acuerdo de Dinamarca, Holanda, por ejemplo, que los menores de 18 años, pero mayores de 16, pueden consumir alcohol de baja graduación, vino, cerveza. ujú, Por eso distinguimos entre alcohol de baja graduación y de alta graduación. ujú. Tabaco, marihuana. Tenemos países donde la marihuana es Es legal legal, sí. venderlas, por ejemplo, como España, o países como Costa Rica, que es ilegal venderlas, o países, En España no es legal, ¿no? sí, con motivos terapéuticos, sí. Ah, bueno, vale. Si tienes receta, Bueno, pero no creo que se pueda anunciar, ¿no? yo entiendo que sí. A mí me sorprendería mucho, ¿eh? Bueno, Sí, tú sí, sabes bueno, más. pero claro, yo digo, no, o sea, esto es una farmacia solamente con receta. Yo creo que a día de hoy todavía ni siquiera pueden ir a la farmacia, hasta donde yo sé, ¿no? Los que No, quieren no consumirla, lo pero sé, que o yo sea, sepa, no, ¿eh? te digo la verdad, Yo no creo que conozco. tienen su propia producción o tienen asociaciones que lo producen, creo que, bueno, pero bueno, ese no es el Bueno, objetivo de la no, entrevista. no, pero bueno, Ujú, pero una cosa, no, o sea, no, o sea, si tú puedes anunciar ujú. la marihuana, no puedes anunciar. Pues para mayores de 18 años yo no veo ningún problema en anunciarla. Bueno, no lo sé, no El, lo sé, co- el me co- el equivoco. con- el consumo, Ujú, el autoconsumo, donde ujú, hay las cooperativas ujú, propio, es legal. Es ujú, ilegal el tráfico. ujú, ¿Vale? Que hay que diferenciar. El consumo es legal, es ujú, ilegal el tráfico. Y bueno, y yo, a mi juicio, ¿no? Lo que es la venta terapéutica, ¿no? O sea, si hay ujú. alguno que vende, pues es legal, siempre y cuando tenga no una prescripción Un para objetivo mayores de terapéutico. 18 años. Ujú, Estamos hablando que hay aceites, no hay derivados de productos de la marihuana, no solamente lo que es la hierba ujú, para fumársela, ¿vale? ujú, Entonces, eh, tabaco. ¿Vale? El tabaco que es para mayores de 18 años. El juego. Existen, distinguimos cinco, creo que son cinco modalidades de juego. ¿Vale? ¿Por qué? Pues ujú, porque resulta que el bingo está no afectado en algún país, pero está prohibido en otros. La ujú, lotería está aprobada en algún país, pero está prohibida en otros. Apuestas mutualizadas, apuestas de caballos, cada una, no, o sea, hay países donde ujú, son legales y otros donde son ilegales. Las armas, armas cortas, armas largas, ¿no? O sea, tenemos el problema en estos momentos, ¿no? De pues pues bueno, lo que son los grupos juveniles, ¿no? O sea, pues esto de Madrid y Barcelona, pues bueno, que pueden comprar por internet sin ningún problema unos machetes de 30 centímetros.
o de 50 centímetros. Bueno, ¿qué medidas adopta y debe de adoptar, porque son armas peligrosas, el vendedor, en este caso Amazon, porque las están comprando Amazon? ¿Qué medidas de protección adopta para la venta de esos productos? Y me puedes decir, no, pero Amazon está en Luxemburgo, me da igual. Tiene que cumplir la ley de la residencia del usuario. Porque hay 4 leyes que confluyen en la residencia del comprador del usuario. Una es la ley de protección de datos, que todos lo tenemos claro. Bueno, algunos no, ¿vale? Otra es la ley de protección al menor. Se debe de proteger de acuerdo a la residencia del usuario. También las leyes de comunicaciones electrónicas, pero también las leyes de protección al consumidor. Y si con todo eso, si hay unas normas de, ¿no? O sea, de comunicación audiovisual y leyes de comunicación electrónica, a quien, si está prohibida, si yo de ordinario a un menor de 16 o de 18, no, 18 años, no le puedo vender o tengo una limitación de la venta de armas, ¿no? La misma que hay en lo físico es lo que debe de haber en lo digital. Y esto es dentro de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo ya se ha dicho qué es lo que está, qué es lo que es legal en Internet y qué es lo que está prohibido en Internet. Y la conclusión y la fórmula más sencilla de difundirlo es lo que es legal, ¿no? Fuera de Internet es legal en Internet. Y lo que está prohibido fuera de Internet debe de estar prohibido en Internet. Es la fórmula más sencilla. No es que exista un mundo sin regulación, porque estamos en Internet. No, es la misma regulación. A veces tengo la sensación de que estoy, ¿no? O sea, soltando un discurso, ¿no? O sea, pero bueno, pero esto es lo legal, lo ético y bueno, lo que yo me he criado. Vale. ¿No? Entonces, el software detecta todo esto y lo gestiona y permite el ejercicio directo también a los usuarios de sus derechos. Es de los pocos que existen en el mercado que es capaz de cumplir con todas las normas, ¿no? En este momento. Sí, además luego lo hemos complementado con unos textos dinámicos. O sea, que estamos haciendo bases de datos dinámicas de países, ¿no? Multijurisdiccionales y multilingües, de tal forma que el usuario pueda seleccionar su jurisdicción o su residencia, que son las leyes que le tocan, y los textos se le puedan llegar a adaptar a la información veraz. Y de todo eso, que hay una cosa que no hemos sacado, la información mostrada, la información que mostramos, el consentimiento que presta el usuario, con todo eso hacemos un algoritmo y lo grabamos en blockchain. Entonces, en una cadena distribuida, de tal forma que dejamos prueba de la trazabilidad y de la inmutabilidad, de lo que hemos ofrecido y de lo que se ha consentido. Y claro, también esto tienes que llegar a explicarlo, ¿no? Pero la ventaja para el editor web... Sí, que te ahorras el notario. Para el publisher. Bueno, primero te ahorras el notario. Segundo, ¿no? Segundo, lo tienes todo, ¿no? O sea, todo registrado que tú has cumplido y qué es lo que te han afectado y qué es lo que no te han afectado. ¿Vale? Es decir, que esto es el uso de este software es la forma mejor que existe en este momento para cumplir estrictamente con todas las normas de privacidad que existen en Europa a día de hoy, ¿verdad? No sé si esa definición es correcta. No. En estos momentos no puedo decir, ¿no? O sea que desde el punto de vista de configuración jurídico-técnica, ¿vale? Es el modelo de consentimiento perfecto. Es decir, que yo me pongo a comparar y a todos les saco ventajas. Empresas que han levantado 1.000 millones de euros, ¿vale? Como cuántas. Pero bueno, ya nos llegará. Esto es una labor, hay 3 partes. Una, la configuración jurídico y técnica, que ya la tenemos. Sí, y luego hay una cosa no sé si quieres contar qué empresa es la que os ha ayudado finalmente.
vamos a decir, Bien, la que os ha ayudado, con la que habéis trabajado en la última etapa para conseguir tener el producto terminado. estamos trabajando con varias, ¿no? Vale, vale. Creía Siempre que voy era a, solo una. no, no, con varias. Mm, Y lo más bonito de todo es que el talento es guipuzcoano. Voy a contar mm, una anécdota, ¿vale? Que luego hablaremos, no sé cuánto tiempo vamos a estar, ¿no? Pero luego si mm. quieres hablamos. Es una anécdota del INCIBE, ¿vale? No sé, Mm. bueno, Sí, fuimos el seleccionados. Instituto de Ciberseguridad, sí. Nos fuimos seleccionados en el INCIBE Cyber Security Ventures, nos dieron un Mm, premio por este producto, mm, ¿no? Pero bueno, me decía alguien que tiene, que manda, de las personas que mandan en el INCIBE, sí. el sector tecnológico informático vasco estaba muy valorado, ¿vale? Y Mm, que tecnológicamente éramos muy buenos. Afortunadamente, todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en estos momentos con gente de Euskadi, ¿vale? mm. Entonces, eso es importante y porque Sí, sí. Mm. bueno, pues que sepamos Vale. que tenemos talento tecnológico, Sí, sí. ¿vale? Entonces, Iñaki, el producto está hecho, está en el mercado, pues ahora lo que toca es captar clientes, ¿no? Vamos poco a Darlo a poco. conocer. Darlo a conocer No sé cómo se compra esto. Se paga por... por nuestra web, pero Pero quiero eh, decirte, ¿se paga por uso? ¿Se paga sí, por bueno, es un SaaS, ¿no? Que es un Ujú, pago por uso. Nosotros vendemos una licencia por un año. Tenemos varias combinaciones, ¿no? O sea, hay una que es la combinación más barata, es un producto freemium, ¿no? O sea, que el producto es libre, ¿no? ujú. Sí, sí. Regalamos, pero no lo regalamos del todo, sino que además colocamos nuestros textos, ¿no? Porque, bueno, algo tenemos que vender y de algo tenemos que vivir, ¿no? O sea, pero esto que está pensado más para pequeños comercios, ¿no? O sea, Ujú, bueno, pues en este caso pues tiene un precio de 180 euros, ¿vale? Pues, al año, ujú, ¿vale? Sería unos ujú, 15 euros al mes. Eh, bueno, ese es el, ¿no? O sea, cómo se puede coger. Pero bueno, verdaderamente una empresa que quiere hacer negocios en Internet, no he comentado, pero lo comento ahora, que ujú, estamos acabando y haciendo las últimas pruebas y ya betas, ¿no? Porque ujú, sacamos un complemento de los textos con un producto que le vamos a llamar que es e-commerce, ¿vale? Y lo que hacemos es las garantías, los plazos de garantías, los plazos de caducidad, ujú, los gastos de envío, etcétera, van variando en función de cada país. Y me ujú, explico. Empresas, ¿no? Y que, bueno, pues algunas conversaciones que tenemos es con gente de Andorra, ujú, ¿no? Y entonces en Andorra ocurre lo siguiente, ¿no? O sea que si compra una persona, ¿no? Compra una persona de Andorra, tiene el derecho de desistimiento en el plazo de un día de aquellos productos perecederos, derecho que no existe en España, ujú, ¿vale? Y que quizás en Francia, no lo sé, no he preparado yo la tabla, no sé si existe o no existe. Entonces, ujú, las leyes que se han de aplicar son las del foro de residencia del usuario. Y entonces, en esta dirección estamos trabajando, ¿vale? ujú. Vale. Entonces, pues, bueno, esto se puede comprar en la web. Decía que teníamos solventada la parte técnica. Los abogados tradicionalmente hemos sido malos vendedores, nos vienen como Ujú, malos vendedores de marketing digital. Pues bueno, pues luego te das cuenta cuando llegas al mercado que verdaderamente el marketing digital existe, que la gente no sabe distinguir lo bueno de lo menos bueno, por decirlo de alguna forma, ujú, y claro, y tiene mucha más habilidad, mucha más profesionalidad, mucho más conocimiento de cómo llegar al mercado y cómo venderlo. Entonces, bueno, en estos momentos el último gap, que era del llegar al mercado, superamos el gap técnico, jurídico, ¿no? Y el último gap, que es llegar ujú. al mercado, lo estamos superando, nos está costando, ¿no? Y branding va todo unido a un esfuerzo. Hemos hecho mucho esfuerzo de muchos recursos y llegamos no con la lengua casi fuera, pero llegamos justos. Entonces nosotros no podemos hacer una campaña de decir 60.000 euros, que no es nada, ¿no? En el mundo de Internet, 60.000 euros. No podemos gastarlos, ¿no? O sea, en estos momentos. Algún día los gastaremos, pero ¿Cuánto, hoy, cuánto habéis invertido hasta el momento, Iñaki? ¿Se puede saber? pues, yo creo que ya van por más de 400 o 500.000 euros. Wow.
Yo creo que ya van por ahí. Y eso sin comercializar, es decir, en producto realmente. Sí, 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 Mm. sin comercializar. Sin comercializar. Y, claro, en un sector en el que el 99% de las webs están incumpliendo las normas, claro, el que más os interesa es el que más riesgos tiene si incumple. El que menos Sí. riesgos tiene, pues ese quizás sea difícil venderle, ¿no? Bueno, Quizás las webs más grandes tengan más riesgo. yo no, vamos a ver, esto, ¿no? O sea, también se nos han acercado Business Angels, ¿no? O sea, Business Angel y ya Venture Capital y están esperando a que verdaderamente, ¿no? Ujú, Hayamos pasado el valle de la muerte, ¿no? O sea, esa etapa de dejar de poner dinero y empezar a rentabilizar, ¿vale? Y bueno, y entonces estamos en ello, pero bueno, damos pasos. Ayer concretamente, por ejemplo, tuvimos una conversación sobre estas horas con una confederación de América Latina, porque allí es muy sectorial todo, que ujú, bueno, pues que representa a más de 100.000 empresas, ujú, pues para hacer algo a nivel escala, ¿no? De todas ellas, ¿no? O sea, un 10%, ¿no? O sea, 180 euros, yo no, pues son 10.000 por 180, pues ya son, yo creo que son 1.800.000, así, ¿no? O sea, ujú. entonces, ¿no? Sí, 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 sí. 1.800.000. Entonces, al final son los grandes números los que te ponen arriba. Ujú, El pequeño, no, o sea, aporta, pero te mantiene, pero son los grandes números. Y tenemos una persona que nos está ayudando a ir a por esos grandes números. ujú. Sí, sí. Entonces, en realidad, ¿no? Estoy diciendo que un convenio, ¿no? O sea, es posible que sean más de 1.000 empresas, un ticket medio de 180 euros, bueno, pues que tengas una cada semana. Pero hay que pasar, ¿no? O sea, que en el momento en que puedas pagar, porque claro, o sea, tú tienes el mejor producto. Por ejemplo, tengo un evento de Cumplen, ¿no? Al que estoy invitado por ser, ¿no? Socio de Cumplen, la Asociación de Cumplimiento Normativo, se va a celebrar el 17 y 18 de marzo. Ujú, Para subirte a exponer a tus compañeros, tienes que pagar. ¿Quién paga? El que más dinero tiene. ujú. Sí, sí, está claro que para vender hay que tener dinero, sí. Esto es Ujú, 6.000 euros por subirte para que 200 compañeros y luego además por el mundo online otras 200 personas, 400 personas que se dedican al cumplimiento legal en las empresas conozcan tu producto. ujú. Sí, sí, sí. Y no hay otra forma, porque está así, es así. El jueves hay un evento de ISMS Forum, ¿no? Ujú, También muy importante. ¿Quiénes se suben a las mesas? Los que pagan. ujú, ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto más luego campaña, ¿no? Una campaña que ya os digo que vamos a poner en marcha con mucha creatividad y poco dinero, una campaña basada en el respeto, porque cuando nos roban los datos, ¿no? O sea, no nos respetan ujú, como personas. Bueno, y en ese sentido, ir poco a poco. Esto es una carrera de fondo, ujú. ¿vale? Ahora mismo tenéis ya clientes, Iñaki, a día Sí, de hoy. sí. Sí, ¿qué tipo de clientes son? Ahora son pequeños, son Pequeños. webmaster pequeños, sí. Ujú, Un máster pequeño, pero también nos ha servido para vetar el producto, ¿vale? Entonces, en estos momentos, pero ya estamos aspirando, ya tenemos vetados los pequeños. Tenemos un problema que es que no distinguen, ya lo he dicho antes, no distinguen si yo digo, y te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Y me la respondes. ¿Cuántos banners de cookies ujú. has visto que incorporen un disclaimer, ¿no? Si eres menor de 14 años, avisa a tu padre a tus padres o tutores antes de aceptar. Es que si te soy sincero, Iñaki, no me leo lo que pone en los banners de cookies. Vale, no te los Los lees. descarto lo más rápido que puedo para poder acceder al contenido. Vale, y le De das a hecho, aceptar. a mí personalmente me molestan esos disclaimers, pero bueno, Bien. es mi opinión personal, ¿eh? Vale, Ya, como me has preguntado, te contesto, sí, sí. vale, bien. Mm, Esto también tiene solución, ¿eh? Y también la hemos solucionado a nuestra fórmula, ¿vale? Entonces, no has mm, visto, yo te digo, fíjate, ¿no? O sea, durante un día o dos, no más, mm, y verás que ninguno, salvo el nuestro, si vuelves a entrar en la página.
¿vale? Hay Entonces, algunos que tienen mucho texto. Algunos medios internacionales tipo CNN sí, o similares tienen unos tochos de texto. Eso sí que me he fijado. Que vale, vienen hasta varias opciones para descartar y tal, eso sí. sí, Pero nada, pero no te puedo decir mucho más porque es que vale, no los leo. vale, Como bien, sé que lo hacen por obligación, vale. no me Bueno, intereso mucho. bueno, pues nuestra cookie para facilitar ese incordio, si Ujú, tú aceptas, ¿no? Si tú aceptas, si la página web es confiable, si reconoces nuestro editor, si es confiable, ujú, tiene una duración de 365 días. ujú, Con lo cual, ¿no? Te evitas, una vez que entras, tú entras en un periódico, el Diario Vasco, El Mundo, ¿no? El que quieras, ¿no? O sea, El País, ¿no? El que quieras, y una vez, ¿no? Una vez que habrías aceptado, ya no te vuelve a salir. Durante ujú. 365 días. Vale. ¿Vale? Ujú, Eso es una ujú. ventaja, ¿no? Porque a las personas que verdaderamente Claro. sabemos. Pero bueno, ¿y si rechazamos? Pues no, o sea, si te rechazamos nos Ujú, vuelve a preguntar, ¿vale? Pero podemos configurarlo solamente las necesarias. Y nosotros tenemos otras características ujú, que lo puedes ver y que pone bien claro. Excluimos del marketing y de la publicidad desde el primer minuto, porque el consentimiento debe ser libre, unívoco, específico e informado. Y una vez que te han informado es cuando verdaderamente puedes captar los datos. Y ujú, entonces, si alguien quiere, ya te digo, no, oye, clica aquí porque vas a tener una recompensa. Pues ujú, clicas, no te cuesta, no, pero nos vamos a llevar tus datos, pero clica, no, pero es la preconfiguración. ujú, Entonces, en nuestro caso, tú puedes aceptar no colaborando, o sea, no pasando los datos a la industria publicitaria, solo se te van a descargar las cookies necesarias y de funcionamiento y tienes 365 días, ¿no? Que vas a navegar sin que te ujú. vuelva a salir el banner. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quiénes necesitan los banners de cookies con publicidad? Los periódicos, los medios que crean contenido, ¿no? Que crean contenido y que necesitan de esa publicidad para que les paguen y que, bueno, de alguna forma, ¿no? Obtener una recompensa. Ujú, ¿Vale? Pero las páginas de los ayuntamientos, y sé que a ti personalmente no te importa, ¿no? Pero las páginas de los ayuntamientos, ¿por qué tienen cookies? ¿Por qué tiene Google Analytics? ¿Por ujú, qué cuando yo le doy a un servicio de acceso a ayudas o de acceso a servicios de minusválidos se lo dicen a Google, ujú. a Sí, sí, sí. Microsoft? ¿Por qué? Se pueden hacer las cosas bien, Ujú, porque el que lleva la sección de marketing del ayuntamiento quiere saber cuántas personas entran en su página web. Pues también tenemos analytics en el producto, hemos incorporado, pero ujú, unas analytics que además también la Autoridad de Protección de Datos francesa sacó también un informe que nos validan nuestras analytics, porque son simplemente para el ujú, editor web, ¿no? Que cuentas cuántas personas. Tenemos una funcionalidad añadida que no tiene Google Analytics, que es que distinguimos los bots de los usuarios verdaderos, de tal forma que impedimos a los bots acceder porque no pueden superar nuestro banner normalmente porque todavía no lo conocen, ya lo conocerán y lo superarán, pero también les identificaremos porque tenemos identificados a los bots y ujú, entonces sabemos verdaderamente que el tráfico es bueno que entra en tu ujú, página web, ¿vale? Tenemos esas analytics, ¿vale? Pero me voy a los ayuntamientos, las instituciones. ¿Por qué lo tienen? ujú, Cuando un usuario está entrando en un servicio de que un acceso a una plaza de parking a minusválidos, ¿no? Una solicitud, una instancia, ujú, al final cada página deja, cada sección deja qué estás viendo para que luego te asocien y te ofrezcan publicidad. ujú. Porque lamentablemente los minusválidos, algunos de ellos necesitan sillas de ruedas o necesitan muletas. ¿Vale? Entonces, eso lo van registrando. Y lo más importante, bueno, no solamente la duración, no confundamos la duración de la cookie, que sabemos cuánto dura, ¿vale? Ahora la máxima que he visto en estos momentos es de Google,
creo que es Consent o UNIF, ¿no? Que es hasta el 2030, desde hace un tiempo, ¿no? Pero claro, una cosa es cuánto dura la cookie en nuestro dispositivo, en nuestro ordenador. Otra cosa es cuánto duran nuestros datos en Google. Ujú, Cuando digo Google, digo sus 20.000 socios de negocios con los que ha intercambiado la publicidad, ha ujú, intercambiado los datos para la publicidad. ujú, Y entonces esto ya es más difícil, porque no tenemos ninguna garantía de que vayan a ser borrados. ujú. Vale. Dos preguntas ya para ir terminando, Iñaki. Cuando con toda esta regulación tan estricta, ¿no tenéis miedo de que una web se instale en otro país para evitar la dura regulación europea? Ya sé que me vas a decir que como el usuario está en Europa, tal, tiene que cumplir, Sí, pero si no está, si la empresa no está en Europa, es imposible de prácticamente, a no ser que sea uno grande, de ejecutar esa norma, ¿no? no, no, No. no, porque de la misma forma que hoy en día llegará, y esto es una cuestión de recorrido, ¿vale? Le voy a contar una anécdota, ¿no? En el año 2019, ya dentro del programa de aceleración del ayuntamiento, ¿no? Ujú, Del ayuntamiento de San Sebastián, una de las personas me preguntó y me dijo, pero esto que estás haciendo, ¿no? O sea, esto, si no lo cumple ujú, nadie, si no tiene importancia, le dije, bueno, llegará un momento determinado mejor, porque en estos momentos tenemos poca dimensión, lo podemos controlar, ¿no? Lo podemos controlar y algún día, pues bueno, ya resurgirá y cuando salga, pues lo tendremos, ¿no? Y seremos los ujú, únicos que lo tengamos o que estemos preparados. Y efectivamente, se ha sido, ¿no? Que en el 21-22, 2 años más tarde, se va configurando y tenemos, ¿no? O sea, pues por lo menos tenemos el control en estos momentos de la empresa, ¿no? Cosa que si hubiéramos avanzado más rápido, no lo tendríamos. ujú, ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos solicitada también una patente porque somos, ¿no? O sea, viendo la perfección y viendo la posibilidad de, ¿no? Pues de que esto, si era un proceso patentable, pues nos dijeron que sí. Yo ya tenía conocimientos de patente, investigué. Y bueno, y al final, consultados los especialistas, pues nos animaron a presentarlo. Y hemos presentado 2 patentes sobre todo este procedimiento, ¿vale? ajá, Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se infringe una patente? Con ánimo o con interés económico, pues que se delinque. ujú, ¿Y qué es lo que pasa cuando el caso de tarjetarroja.com, ¿no? Llega al Tribunal Supremo y al final banea y censura e impide, ¿no? O sea, pues bueno, pues ujú, es una cuestión de tiempo, ¿vale? ujú, O sea, que igual en el 2022, 2023, 2024, pues se puede ver desde otro país, llegará un momento determinado en que simplemente por las DNS, ¿no? O sea, o por las ujú, direcciones en determinadas direcciones electrónicas, se bloquearán determinados servicios y determinadas exhibiciones. ujú, E incluso se podrán penar y se podrán banear, pues lo mismo que existe, ¿no? Que existe en el caso de China, que censura pues, las páginas orientales, ¿no? De determinadas empresas. Y ahora me podrás decir, pero bueno, pero ya si esto se puede, ¿no? En el caso de la censura china, pues bueno, pues tenemos las VPNs. ujú, Pero bueno, y ahora te digo, bueno, ¿a quién le interesa, no, utilizar una VPN para ver algo normal en la web? Entonces, yo creo que el sentido es otro, ¿vale? Y mi sentido, cómo va a evolucionar en este caso Internet, es las cookies, lamentablemente, son necesarias, porque son tanto las ujú, cookies propias como las funcionales son necesarias, ¿vale? Las cookies ujú, estadísticas y de personalización, el interés del marketing siempre va a estar. Se va a sustituir y se acabará sustituyendo por una publicidad contextual. Esa publicidad contextual, esa publicidad contextual es una cuestión de tiempo que llegue y llegaremos a recorrer a lo que teníamos 15 años atrás, que yo iba a una página jurídica y me exhibían anuncios jurídicos. ujú, Iba a una página, a un periódico y me exhibían todo tipo de anuncios. Según ujú, la noticia, ¿no? O sea, clasificados según la noticia que estaba leyendo. Leía una noticia de salud y un anuncio de salud, una noticia de economía, una noticia de economía. Las pruebas de ujú, rendimiento sobre la publicidad contextual nos dicen que son menos, o sea, con muy poca diferencia, ¿no? O sea, no optimizan tanto el remarketing, las técnicas de seguimiento y de rastreo.
Estamos hablando de un 6-8%. Claro, en muchos miles de millones es dinero, pero tampoco es de una cantidad tan grande. Y las cookies no van a desaparecer, porque tiene que haber un sistema bien de publicidad contextual o bien de publicidad como hay en estos momentos, porque la gente no quiere pagar por servicios de suscripción por acceder a la media, no a los servicios de media o a los servicios de contenido. Entonces, tendrá que llegar un momento determinado. Lo que sí se racionalizará es el uso en las páginas, ¿no? En las páginas corporativas, en las páginas de empresas, en las páginas de asociaciones, ¿no? Y a nivel del X-Program, ¿qué nos puedes decir del futuro, Iñaki? ¿Cómo ves la empresa dentro de 2 años? Pues del futuro, la segunda patente que trabajamos, ¿no? La que hemos solicitado, lo que hacemos es dar un paso a ese mundo ideal de cómo deberían de ser las webs para el acceso y la protección de los mayores de edad, ¿no? O sea, la protección en este caso de los menores de edad y cómo debían de ser. Y entonces, y de eso presentamos una solicitud de patente con lo que era la idea, con la investigación que habíamos realizado. Presentamos una solicitud del Neotec, que es la máxima subvención que existe en estos momentos en el Estado en materia de investigación científica. Sí. Y bueno, pues afortunadamente nos lo han concedido, estamos en ello, estamos desarrollando. Y bueno, y entonces el X-Program va a tener una parte de I+D+I, donde hacemos una plataforma de compliance modular, donde integraremos, ¿no? O sea, integramos Less4Web, pero también vamos a integrar canales de alertas, servicios, ¿no? De due diligence sobre proveedores, ¿no? Cosas que son necesarias en referencia al compliance y a la privacidad. Esa plataforma va a ser multijurisdiccional. Multijurisdiccional quiere decir que haremos blockchain de blockchains por países, porque hay un elemento en arquitectura de datos que parecemos mucho, y en arquitectura cloud que hablamos mucho, que parecemos olvidar, que son las leyes de soberanía de datos, que es que los datos se tienen que guardar en la jurisdicción también que corresponde, es un mundo ideal. Unos accesos que se accederá a las páginas web de alguna forma con un eIDAS 2 que en junio se va a publicar y con el que nosotros vamos a trabajar, con wallets y con atributos específicos, ¿no? Y bueno, y con un papel que nos situamos en el horizonte, ya no 2 años, sino 3 años, que es en el 2025, donde quiere estar Less4Program, que es en el papel de una empresa ética, confiable y fideicomisaria de los datos de los usuarios. Es decir, queremos ser la empresa que con un tratamiento ético, con un tratamiento de los datos, los usuarios nos depositen sus datos y nosotros suministrarlos en las condiciones que mayoritariamente queremos todos como ciudadanos y como sociedad. Es decir, a los estudios científicos, a los estudios de sanidad, estudios como hemos tenido ahora para el COVID, no tenemos ningún inconveniente en ceder nuestros datos. Pues bueno, pues los cedemos, ¿no? Los instrumentamos y los cedemos anonimizados. En las formas y en los pares que ellos nos pidan, ¿vale? En algún momento determinado, ¿no? Si alguien quiere acceder a los datos, para nosotros son los datos de los usuarios, pues en ese momento, ¿no? Prestaremos los datos si los usuarios quieren y todo, pues bueno, mediante precio que monetizarán los usuarios, ¿vale? Entonces nuestro papel es doble y es un papel muy difícil, es un papel de árbitro, de equilibrio. Queremos que los publishers cumplan, por ayudarles a cumplir la ley deben de pagar, y por el otro lado queremos que los usuarios sean los dueños de sus datos y los dueños de su privacidad y de su intimidad. Y si alguna vez la quieren poner a disposición de alguien, pues lo justo es que si alguien va a hacer negocio con ellos, con esos datos, es que les paguen. ¿Vale? Y ese es el motivo. Bueno, pues ya está, no sigo. Bueno, pues nada, Iñaki, yo creo que ya hemos hablado bastante de la empresa. Desearte muchísima suerte y mucho ánimo. Bueno. Y muchas gracias por todo tu tiempo en explicarnos lo que hacéis. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros y bueno, cuando queráis estamos a vuestra disposición.